Jorge de los Santos, bienvenido. Bien hallada, querida. Para entendernos, ¿de qué tipo de soledad estamos hablando de entrada? Sí, yo creo que es significativo esto, marcar un poco una diferenciación en la soledad, porque normalmente se entiende la soledad como una distancia con relación al otro, una distancia espacial, una distancia geométrica, es decir, es que no, dentro de esta habitación no hay nadie más, ¿no? En realidad de lo que hablamos no es de eso, que eso es algo que hoy en día yo creo que incluso es necesario y se ejercita poco y tenemos mala habilidad para utilizarlo, ¿no? En realidad lo que hablamos es del aislamiento, de la desconexión, de una distancia existencial, ¿no? O sea, de un dejar de tener que ver, que es una expresión maravillosa, con el otro. Yo creo que ese es verdaderamente el problema que hoy en día se está convirtiendo en un problema social y el que vamos a abordar un poco, ¿no? Y que es algo involuntario, se entiende entonces, ¿no? Dejar de tener que ver es a pesar nuestro. Sí, dejar de tener que ver, o sea, las causas de esta situación, de esta desconexión, que es un problema serio, ¿eh? O sea, aquí hemos hablado muchas veces de un concepto que es el de la fractura erótica, que es precisamente eso, es ese aislamiento, es esa desconexión con los demás, que vuelvo a decir no tiene nada que ver con la distancia espacial con los demás, es decir, estoy solo o estoy con los demás, ¿no? Las causas son variadas, son múltiples y se pueden abordar desde muchos aspectos, ¿no? Pero lo que no hay que olvidar es que es un marco ideológico que lo que hace fundamentalmente es motivar, potenciar y sublimar en cierta medida un aislacionismo de tipo egocéntrico, ¿no? O sea, llevarte un poco a una construcción mercantil y publicitaria del propio yo, ¿no? Que en realidad lo que deviene pues es una especie de ensimismamiento pueril que cree que todos los demás y todo lo demás está puesto pues al servicio de uno, ¿no? Hay también una causa, y es que cuando se forma una agrupación, es decir, cuando uno consigue conectar con el otro, es para los intereses diferenciales que comparte con el otro, ¿no? El decir, oye Marta, yo es que soy verde y yo me uno con los verdes y tú sin embargo eres blanca y los verdes con los blancos no tenemos, cuando en realidad olvidamos los elementos comunes que nos unifican, en este caso la humanidad, ¿no? ¿Crees que se fomenta ideológicamente esa soledad? Sí, ¿O conscientemente? Sí, o sea, el modelo social emanado de un sistema ideológico concreto, que es el que a lo largo de este tiempo pues vamos analizando aquí, es en general un modelo que le importa 3 pares de pimientos la humanidad, o sea, y que descuartiza el hábitat de los humanos, que el hábitat de los humanos es lo comunitario, son los espacios donde nos sentimos, digamos, en común, ¿no? Y que tiene como única preocupación por estos animales que cada vez le estorbamos más al propio marco ideológico, que somos los humanos, tiene como único interés pues su capacidad de rendimiento, su adaptación ideológica y su sumisión y su servitud, digamos, a los dictados del patrón. Y eso, por ejemplo, los ancianos no lo hacen bien. Hay una cosa que dicen, que uno tiene que saber estar solo. Sí. ¿No? Es que hoy en día la gente, hablando de ancianos, de personas mayores, ¿no? Te dicen que es que no sabes estar solo. Sí, es que ese es el tema, Marta. O sea, por eso yo haría no sé cómo decirte, pondría en valor la soledad en ese sentido, porque la soledad es donde se genera lo que luego puedes compartir en lo común y donde puedes escuchar en común con los demás, ¿no? O sea, por un lado, esa soledad, pero por otro lado, ese aislamiento que se produce especialmente cuando estás rodeado de gente con la que no tienes nada que ver, o sea, cuando no hay una conexión, o sea, no hay un vínculo no solo afectivo, sino intelectivo, ¿no? Entonces, hoy en día pasa, con relación a los demás, que cada vez estamos más necesitados de la multitud, es decir, de la enjambre, del rebaño, y cada vez tenemos más miedo a tratar con el otro individual, con el otro que tiene un rostro, como diría Levinas, que un día pues abordaremos un poco lo que es el otro, ¿no? Y esa es una paradoja curiosa, ¿no? O sea, por un lado nos sumergimos, nos lanzamos como a la piscina de la multitud, esa piscina que nos dice, ese Dasman heideggeriano, que también un día lo trataremos, ¿no? Que nos dice de manera publicitaria, es decir, lo que nos falta más que lo que somos, ¿no?
que nos dice que hay que pensar, que hay que opinar, qué es lo que no tienes y deberías tener, ¿no? ¿Estás pensando en los jóvenes, quizá, que son más vulnerables? Estoy pensando en todos, estoy pensando cuando entramos en redes sociales, cuando necesitamos ese amparo, que es absolutamente racional que necesitemos ese amparo, esa sensación de confort, o sea, la individualidad sale arrancándolo de ese Das Man, ¿no? Cuando en cierta medida lo que hacemos es cambiar la palabra por el parloteo. Es decir, el habla por la habladuría, es decir, la palabra, el logos que te explica y te permite crear mundo, el mundo, es decir, el marco de relaciones significativas que te conforman y nos conforman como humanos, por el parloteo, por la cháchara, ¿no? ¿Y qué pasa con esta epidemia, podríamos decir, epidemia inexistente, que es la de la soledad? Las personas que se sienten aisladas, que se sienten incomprendidas. Sí, eso es muy difícil y es muy difícil, ya lo decimos, o sea, es verdaderamente algo trágico, porque además es lo que más tememos los humanos, o sea, la locura, la enfermedad, la pobreza no son más que una manifestación de esa desconexión, de ese cortocircuito, ¿no?, con los demás, ¿no? Como te comentaba antes, el gran problema y el gran miedo también es que nos aterra tratar con el otro, cada vez nos aterra más. O sea, cuando, por ejemplo, una medida de cortesía, una medida de apertura, una medida erótica hacia el otro es vista como una agresión, ahí estamos teniendo un problema social, o sea, estamos teniendo algo. Tratar con el otro no es algo para nada sencillo, es algo muy complejo. El otro es algo que me desborda, es algo que me pone en cuestión, es algo que mancha, que ensucia, que compromete, ¿sabes? Y hoy en día preferimos todo eso, que no manche, que el otro, que no comprometa, que no ensucie, aislarlo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Con una pantalla. Con una pantallita de por medio, o sea, algo que se pueda desconectar. Yo quiero desconectar el otro en cuanto ponen mis sistemas de compromiso un poco al loro, ¿no? Es más aséptico. Es más aséptico y no exige algo que hoy nos falta hoy en día y que es trascendental para tratar con el otro, que es la cultura. O sea, la cultura no es recitar los versos de Rilke, es justo eso, es permitir la apertura, o sea, poder sonreír por la calle sin que esa sonrisa lleve ninguna cosa implícita detrás, o sea, sonriéndose a sí mismo, tampoco, ¿no? Tampoco es eso, o sea, saber el otro y tener el valor, digamos, y sobre todo el talento de tratar al otro, ¿no? Escuchar para poder compartir. Es lo que hacemos contigo, Jorge de los Santos, Pues escucharte y disfrutar de tu compañía. Muchísimas gracias por estos minutos de reflexión que tanta falta hacen. A ti por la compañía.